buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Hoy un plato que realmente es un tema de disputa y de pelea entre los amigos chilenos y peruanos, ¿eh? De quién es el pisco y de quién es el ceviche. Realmente algo delicioso que incluso, por supuesto, subiendo un poquito al norte, la parte de Ecuador, incluso tienen su ceviche propio. Los amigos colombianos también tienen una preparación muy parecida al ceviche. Lleva el mismo nombre, pero lleva otros ingredientes. Pero vamos a quedarnos acá en los países más cercanos, Perú y Chile. Realmente la preparación muy parecida, toques fabulosos que le agregan, en el caso de los peruanos, que le agregan unas rodajas de batatitas caramelizadas que incluso le dan sabor con curry, con un poco de cúrcuma, con un poco de azafrán incluso, pero realmente eso no importa. La esencia del plato es que el pescado, el surubí, tiene que, en este caso, que yo voy a utilizar surubí porque puede ser de salmón, puede ser de lenguado, puede ser de panca, puede ser de langostinos, ¿por qué no? Pero yo voy a utilizar nuestro rico y generoso surubí, que repito, acá en el plano nuestro bien podríamos implementar y utilizar para este plato la rica tilapia, por ejemplo, pero yo opto por el lomo de surubí que ustedes están apreciando ahí de una manera espectacular. ¿Por qué? Porque la carne es tan noble que obviamente le penetra muy bien el sabor del ají, del jugo de limón, del jengibre, que es un toque personal mío también, y como en el caso de los amigos chilenos, incluso le tienen unos choclitos dulces encima que queda realmente fabuloso. Así que un rico ceviche, la propuesta hoy, que puede ser para un almuerzo, como una entrada, ¿por qué no? Dependiendo con qué uno va a acompañar una rica cena. Ceviche, y los ingredientes son estos. Para este ceviche vamos a utilizar 200 gramos de lomo de surubí, un diente de ajo, jengibre, jugo de 2 limones, sal fina, un mazo de cilantro, 100 gramos de cebolla morada, pimienta y jugo de un burucuyá. Bueno, todo listo, el lápiz y papel a mano, ya tienen su lista de ingredientes. Tengo acá justamente el surubí, ya tengo acá, voy acercando lo que voy a utilizar como para darle sabor. Estoy hablando del ajito, del jugo de limón infaltable, por supuesto el cilantro fresco, la cebolla morada también, que es una amiga de este pescado o de esta preparación al menos. Y acá el toque personal va a ser la acidez propia del jugo de maracuyá que le voy a agregar, pero eso va a ser al final, ¿eh? Lo primero que tengo que hacer justamente armar una buena mise en place, porque al momento de ir ya juntando todo tienen que ser de una. No puedo agregar el surubí, echarle el jugo de limón y después la cebolla. Tienen que ser todos juntitos, ¿eh? Así que esto vendría muy bien. Lo que siempre decimos, juntos y revueltos, porque así tienen que ser, juntitos y mezcladitos todo de una, ¿eh? Vamos a retirar la cascarita de esta cebolla. Voy a utilizar para esta preparación mitad de una cebolla. La combinación perfecta de los gramajes de los ingredientes ya compartí con ustedes realmente, ¿eh? Ahí está. Tengo entonces la cebolla morada que voy a cortar en juliana, ¿eh? Voy a retirar esta impureza para que nos quede después con un aspecto desagradable, y esto es lo que vamos a utilizar justamente en julianitas, ¿eh? Picamos de esta forma. Fíjense que la cebolla está muy acentuada de color. Lo que pueden hacer es, para que no les tiña mucho el pescado, es pasar por agüita caliente, quiero decir por agüita fría. Retirar un poco el excedente de color que tiene la cebolla morada, porque si preparamos con mucha antelación corre el riesgo de que tiña al pescado y de aspecto al menos no va a quedar muy bien, ¿eh? Coloco en este cuenco, coloco en este recipiente entonces la cebolla ya previamente picadita. Vamos a hacer lo siguiente ahora con un poco de ajo, un dientillo de ajo. Vamos a pelar y picar en láminas muy transparentes, porque la idea es justamente que le dé sabor nomás al plato, que no esté mucho presente, muy presente agresivamente, ¿eh? Pueden licuar incluso el ajito con un poco de jugo de limón, ¿por qué no con un toquecito de vinagre para que le conserve? Entonces, de esa forma le agregan solamente el juguito ya del ajo a la preparación. Ahí está, muy bien, un ajito chico que no tiene mucha médula, así que no hay mucho drama. Ahí está, perfecto. Va con la cebolla. En el caso específico del jengibre, lo que voy a hacer es retirar un poco la cascarita y voy a rallar. Fíjense la lámina del ajo que están apreciando ustedes, cómo queda muy bien, presenta muy bien porque quedan láminas muy delgadas, ¿eh? Acá en el recipiente lo que empiezo es a rallar un poco del jengibre, ¿eh?
con mucho cuidado, poquito a poquito. No hay necesidad de agregarle en gajos muy grandes porque el jengibre tiene un sabor muy acentuado, apenas ralladito y ya le va a dar sabor justamente a la preparación. Ahí está, solamente eso y ya le va a justamente dar sabor al pescadito. ¿Qué le agrego a esto? Un poco de sal fina para que vaya sudando tanto la cebolla como el ajo. Le agregamos un jugo de mitad de un limón para que la cebolla vaya tiernizzándose y es aquí que vamos a sumergir luego justamente el corte de nuestro surubí. Ahí, perfecto. La cebolla empieza a sudar, a soltar su jugo propio, el ajo también, se combina muy bien con el jengibre y va a quedar de una manera fabulosa. Voy alistando el pescado ya para agregar la preparación. Aprovechamos, si les parece, hablar de Dismart Salud y Cultura porque ofrece la dupla perfecta que nos ayuda y muy bien. Basta con utilizar 15 minutos diariamente la poderosa dupla compuesta por el Pangao y el vibro masajeador Jack. Realmente ustedes tienen la oportunidad de sacarse justamente esa excesiva gordura que de repente uno va adquiriendo con el tiempo y va combinando mal los alimentos, así como también los tiempos acelerados en que vivimos nos vuelve muy estresados. Así que a utilizar justamente el Pangao. Cero estrés, cero gordura, por supuesto combate muy bien la celulitis. Llamen a los teléfonos el 522-610 o el 082-380-527. Muchas gracias a los amigos de Dismart Salud y Cultura. Estoy picando en cubitos el surubí, fíjense el color rosadito, apetecible, rico de este pescado muy noble, realmente queda fabulosa para esta presentación o preparación, que es un rico ceviche. Bueno, hacemos un repaso rápido de lo que veníamos haciendo para ir a la primera pausa, ¿les parece? Lo que piqué fue la cebolla morada con el ajo, rallé el jengibre, le puse toque de jugo de limón, un poco de sal, ahí tengo. Por otra parte tengo acá mi surubí que tengo cortados en cubitos. ¿Cómo ir mezclando y cómo ir agregándole a la preparación los demás ingredientes? Voy a compartir con ustedes a la vuelta a la pausa porque llegó el momento. Primera pausa aquí en Cocinemos Juntos. Ya seguimos en 2 segundos. Perfecto, perfecto. Ahí presten mucha atención porque enseguida vamos a compartir el origen del ceviche con ustedes aquí en el programa. Por el momento lo que tengo acá, tengo la cebolla morada con el diente de ajo, el jengibre ralladito, le puse un toque de jugo de limón y la sal. Nada de picante todavía, ¿por qué? Porque eso vamos a reservar para el momento, ir ya dándole todo sabor. Lo que voy a hacer es justamente incluir ya el pescado en este bol, quédate ahí, director. Colocamos entonces el pescadito cortado en cubo ahí, en el plato. Queda realmente fabuloso. Va a quedar un plato más que interesante, rico. Ahí mismo quédate, mi querido amigo, que le vamos a agregar buena cantidad de jugo de limón que necesita el plato. Fíjense ustedes que el pescado automáticamente va a ir cambiando de color y es justamente síntoma de que se empieza a cocinar. No es un pescado crudo, sino es un pescado que para la cocción no se utiliza el fuego, solo justamente acidez del jengibre, del ajo, de la cebolla y el suco de limón. Tampoco es para agregarle mucho limón, porque si no, también necesitamos sentir el gusto del pescado, no solamente acidez del limón. Fíjense que de a poco esto va a ir cambiando de color y eso es lo interesante de esta preparación. Saben de que ustedes pueden seguir el programa a través del Facebook, siempre, por supuesto, dejando sugerencias, consultando y, por qué no, mostrándonos incluso opciones justamente para compartir con ustedes. Saben de que también recibimos nuevos valores en gastronomía, tienen algún vecino que están estudiando, tienen amigos que están estudiando gastronomía, bueno, por supuesto, quieren venir a presentarse, quieren venir a mostrar sus cualidades gastronómicas, pueden hacerlo aquí en el programa, contacten con la producción a través del Facebook. Ahí está ahí. Momento en que le voy a agregar la otra parte de la sal que falta, porque le agregué muy poquito. Le agregamos un poco de pepe negro, un poco de pimientita molida negra. Después le agrego justamente un poco de picante también. Pueden agregarle un poco de pimienta blanca, ahí un poquitito, un toque. Y después al momento de servir le vamos a agregar justamente
un picante. Les decía de que bien pueden ustedes agregar acá el cuy picado, nuestro cuy, nuestro pimientito rico tan delicioso. Sacan por supuesto la fruta, parte de mitad, le sacan la semillita, por supuesto el cabito y el pequeño fil, la pequeña membranita blanca que tiene por dentro, porque ahí se acentúa mucho lo picor, el picante, queda muy impregnado ahí. Así que sacan eso, pican muy bien, agregan a esto y queda realmente el sabor más que interesante, ¿eh? No hay, para mí al menos no existe un ceviche sin picante, tiene que tener ese toque picante porque es justamente lo que hace todo, le da el sabor fabuloso y por sobre todas las cosas es un recurso más para darle cocción al pescado. A simple vista ustedes van viendo de que nuestro surubí era bien rosadito, ahora va cambiando, va tornándose un poco más con un color blanquecino y es el efecto del ácido de la cebolla, el jengibre y el jugo de limón. Perfecto, hasta ahí. Les decía de que es un plato motivo porque muchas veces entran en disputa nuestros amigos chilenos, también por supuesto los peruanos y bueno, y ceviche en realidad se tiene toda la parte de Centroamérica también, México incluso tiene su ceviche, los amigos colombianos tienen su ceviche, los ecuatorianos también, pero repito, lo más cercano son quienes justamente quieren pelearse por el origen y por supuesto que significa como una suerte de que representa como un símbolo de la gastronomía. En el caso del Perú es obviamente ya cantado, ¿eh? Tiene una estatua incluso de lo que es un monumento ofrecido justamente al ceviche como un emblema de la gastronomía peruana, que tiene una estatua donde están todos los ingredientes hechos creo que en vidrio o en hierro, no recuerdo bien, ¿eh? Bueno, muy bien, por eso quiero compartir con ustedes el origen de lo que es un ceviche y algunos que otros detalles que hay que tener en cuenta al momento de elaborar el ceviche. El ceviche es uno de los platos que mayor aceptación tiene en Latinoamérica y el mundo. Es tal su popularidad en la región que aún muchos estudios discuten el origen de este plato, creado a base de pescado crudo, mariscos y limón. Algunos estudios sugieren que el origen del ceviche puede venir del mundo árabe, donde se prepara el pescado de forma similar. La influencia del mundo árabe en España habría cruzado el Atlántico debido a la colonización. Otros estudios indican que este plato proviene de las comunidades indígenas, por lo que su origen sería anterior a la llegada de los españoles al continente americano. Este plato es típico en muchos países, por eso encontramos un sinfín de variantes, aunque es en Perú, donde tiene más fama. De hecho, en Perú este plato ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Su arraigo es tan grande que en una encuesta realizada en Lima, la capital del país, el 64% de los encuestados dijo que este plato era el más representativo de su cocina. Perfecto, a tener en cuenta. Hoy en día tenemos nuestro ceviche nosotros también porque estoy utilizando el surubí y le estoy dando unos toques muy personales, ¿eh? Le puse jugo de limón, le puse sal, le puse pimienta, momento en que le voy a agregar un poco de este picante que todo el mundo conocemos, ¿verdad? Que le da un sabor espectacular. Fíjense, mira, le agrego entonces un toque de picante también y por lo general, repito, en el caso específico del Perú, ellos acostumbran a presentar y a ofrecer esto con unas rodajas de batata, que ellos tienen muy buena producción de batata y de papa, ¿eh? Pero en el caso de la batata dulce, que otra vez se lleva a caramelizar con un poco de jugo de naranja, un poco de ralladura del cítrico y que le da un toque fabuloso. ¿Y eso para qué? Justamente para contrarrestar lo picoso que es el ceviche. Lo picante, bueno, por supuesto queda más o menos un poco les digo, disfrazado gracias justamente a esos pedacitos de batata dulce que uno va comiendo e intercalando, ¿eh? Pareciera que se siente menos el picante, ¿eh? Y lo más interesante que voy justamente a poner de costado para que ustedes aprecien es el jugo de limón, es el jugo del pescado y es justamente lo que le llaman ellos leche de tigre. Esto dejo ahí más minutos, por supuesto, más va a ir apareciendo justamente ese jugo delicioso del pescado, del picante y del limón, que realmente queda una delicia, ¿eh? Acá me faltaría más o menos para que vayan ya realmente enamorándose de todos los ingredientes, agregarle el cilantro. Tengo cilantro fresco, voy a picar de una manera muy chiquitita y ya vamos a agregar al plato, ¿eh? No se olviden que se llega a Mañana Plus. Ahí ya la veo a mi querida Daisy, está entrando en el estudio, preparándose para ponerse a punto para empezar el programa. Así que van a estar compartiendo realmente, como siempre, un programón. Pero antes, por supuesto, comparten conmigo cuál va a ser el menú para el almuerzo, ¿eh? Esto agregamos al pescadito, fíjense.
va a adornar muy bien, le va a dar ese toque verde que necesita el plato y por sobre todas las cosas el sabor genuino de un rico curanto. El curanto solamente utilizamos aquí para darle sabor a las achuras, a los despojos, pero por supuesto queda muy bien. Un uso que yo le doy al curantú es una ensalada de cebolla morada, tomate, palta, queso y el curantú. Por supuesto, agréguenle un poco de atún si desean, pero realmente el sabor con el aguacate y el tomate y la cebolla morada, el sabor del curantú realmente es un compinche fenomenal. Ahí está, perfecto. Curantú picado al ceviche y aprovechamos para ir antes de la pausa justamente hablar de Dijimar Salud y Cultura porque ofrece el pangao y el vibro masajeador. Fíjense ustedes la posibilidad de tener en la casa para desestresarse, para eliminar la grasa, combatir la celulitis y también, por supuesto, el estrés. Llamen a los teléfonos 522-610 o el 098-2380-527, que es teléfonos de Dijimar Salud y Cultura, para que ustedes soliciten la presencia de un promotor. Con este consejo hacemos la pausa, esto cocinemos juntos, estamos preparando un rico ceviche que ya enseguida les presento cómo queda y por sobre todas las cosas, lo sabroso que es. Ya volvemos. Bueno, perfecto, un rico ceviche la propuesta hoy aquí en el programa. Estamos preparando un delicioso ceviche, pero utilizando nuestro rico surubí. Fíjense cómo va cada vez más volviéndose más blanco, ya casi tiene el aspecto de un lenguado, ya casi tiene el aspecto de una tilapia, pero no. Es nuestro rico surubí en presentación y en ropaje de un rico cevichito. Ya le puse aceite o jugo de limón, ya le puse el dientito de ajo, ya le agregué el jengibre rallado y queda realmente de una manera espectacular. Un poquito más de jugo de limón, el jugo de limón conviene que le vayamos agregando de a poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dependiendo justamente de la acidez de esta fruta es de que vamos a utilizar y lograr justamente el equilibrio justo que necesita del ácido esta preparación. Lo picante ya tiene, lo picante ya está presente ahí. Momento en que le voy agregando de a poquito esto que tengo en la mano, la frutita del mburucuyá. También me voy a valer, porque ustedes saben de que esta fruta es bastante ácida, también que le dé su toque al plato. Apenas un poquito, mitad de un jugo de mburucuyá va a quedar de una manera espectacular, riquísimo, riquísimo. Mezclamos muy bien ahí. Ustedes van a ver cómo va quedando este plato. Va a quedar sabrosísimo y obviamente las semillitas de mburucuyá va a aparecer como toda una novedad dentro del plato. ¿De qué manera uno puede presentar? Por supuesto, envuelto esto con hojas verdes, como una buena lechuga repollada. Puede ser, por supuesto, en compañía de mezclón de hojitas verdes para acompañar, o directamente la otra opción que utilizan los peruanos, servir con rodajas de papitas hervidas, que queda realmente de una manera fabulosa. Lo picante uno tiene la posibilidad, por supuesto, de ir midiendo dependiendo del comensal. Hay personas que realmente les gusta de que el ceviche sea bien picante y están las otras personas que por lo general prefieren agregar de a poco. Pero, repito, algún toque de picante el ceviche tiene que tener. Para mí particularmente tiene que tener ese toque de picante el ceviche. Si no, para mí realmente el sabor no es familiar y no queda tan deliciosa. Estoy preparando unos cuenquitos de la misma fruta de mburucuyá para que me sirva como una suerte de presentación también. Bueno, ¿desean hacer un repasito? Rápidamente, repasemos. ¿Qué hice primero? Primero justamente pelé el ajito, fui picando en láminas muy delgados. Luego, por supuesto, piqué en julianas la cebolla morada. También rallé el jengibre. Todo esto puse dentro de un recipiente, le agregué media frutita de jugo de limón exprimido al toque, le puse sal, le puse pimienta y ahí justamente agregué el surubí previamente cortado en cubos. Fui mezclando muy bien y momento en que empecé a acentuar de sabor. Le agregué la sal, le agregué la pimienta, le agregué gotas de picante industrializado que yo tengo. Les decía de que es una opción bastante interesante para agregarle el picadito. Le agregué más jugo de limón, le agregué justamente el curantú picado y fíjense cómo queda. Cada vez más esto va soltando el jugo y ahí que está la gracia. Eso es lo que importa. Fíjense cómo queda el sabor y a simple vista fíjense de que el pescado como va de a poco ofreciendo eso, el juguito delicioso.
Voy a utilizar entonces una espátula para ir cargando ya una parte dentro de esta compotera. Repito, ustedes pueden servir dentro de una hoja de lechuga, pueden servir acompañados de unas rodajitas de batata o de papa hervida. Para un toque dulzón le pueden agregar justamente o preparar al menos la batata caramelizada para acompañar. ¿Por qué no puede ser unas piñas, unos cubos de piña también? Y justamente para eso que yo le agregué justamente el jugo de mburucuyá, que tiene su ácido propio y a la vez justamente el sabor dulce de esta fruta. Vamos a decorar incluso después con un poquitito otra vez arriba. Y la otra porción que me queda, utilizo este mismo recipiente, como recipiente esta misma fruta, la cáscara del mburucuyá. Agarro una parte del ceviche, voy cargando aquí y queda de una manera fabulosa. Una entrada, ¿por qué no? Por supuesto, esto puede ir sobre unos canapés, puede ir incluso sobre, como una suerte de topping, incluso se puede utilizar el ceviche. Cual sea la presentación que uno decida darle, siempre le dan el ojo porque el sabor realmente es exquisito. Lo que estoy queriendo es que me quede la leche de tigre para agregarle al momento de servir, es decir, el jugo que suelta tanto la cebolla como el pescado y obviamente propio del limón también. Es una delicia. Ahí está, colocamos en este recipiente para ir colocando ya sus últimos detalles de presentación. Una vez más, por supuesto, un plato delicioso, fresco y que puede gustar a todos. Vamos a hablar de Dismar Salud y Cultura, la dupla perfecta que uno tiene que tener sí o sí en la casa. Me refiero justamente a la dupla compuesta por el vibromasajeador y el Pangao. El Pangao, que es una faja reductora fabulosa que te ayuda justamente a combatir el estrés, a combatir la celulitis y por sobre todas las cosas ayuda también a vernos bien. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura por ofrecernos realmente este producto fabuloso. Llamen al 522-610 o directamente al 0982-380-527. Gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Le estoy dando últimos toques justamente a nuestra preparación de ceviche. Al más grande le dejo escurrir un poco del jugo de mburucuyá para valernos justamente de la parte dulce de esta fruta y le damos también opción para que sea un poco más soportable el picante propio del ceviche. Le ponemos como una opción de hojitas del cilantro arriba. Queda realmente una manera fabulosa. Y es un pequeño detalle nomás para darle una presentación. Al otro también le tiramos un gajito del cilantro y queda de una manera fabulosa. Ahora viene lo poderoso, Ahora viene lo poderoso porque este jugo no tienen que dejar de probar. Realmente delicioso. La leche de tigre. Esto realmente es una delicia. Mi querido Pato, atájese. Queda realmente de una manera fabulosa. Limpiamos el borde. Vamos entregando. Hola, hola, hola Daisy. Ya la veo ahí a punto de arrancar su programa. Así que como siempre, linda como siempre. Se llega a Mañana Plus como siempre. De mi parte, muchas gracias. No se olviden de hoy al mediodía, como siempre, ser Roberto Coronel, nuestro servicio informativo, todo lo que ocurrió en el país y el mundo. De mi parte, gracias por hoy, gracias por elegirme. Será hasta la próxima. Chao.